con ustedes, atendiendo este deber, ¿no?, que tenemos delante del Señor, conforme a los dones que nos ha dado. Por la gracia del Señor, poder enseñarles, poder predicar. Y en esta mañana vamos a atender a una necesidad, ¿no? Hermano Daniel, algunos hermanos que decían, pastor, hay una necesidad. Bueno, hay muchas maneras en que uno como predicador determina el tema que puede considerar delante de la congregación. No soy habitual a esto en el sentido de, no es que no escuche, sino que tal vez considero que siempre la predicación es positiva, continua, no siempre es de mayor beneficio. Ahora, obviamente esto no quita de que en algún momento, si así lo requiere, pero no lo hago de manera habitual, eso sí tengo que reconocerlo, podamos hablar acerca de algún tema que nos inquiete de pronto, que necesita ser tomada en cuenta, ¿no?, para la edificación de la iglesia del Señor. Amén, hermano. Y esa es la razón por la cual en esta mañana tengo la oportunidad, así que se ha hecho un alto a lo que normalmente estamos llevando en las mañanas. Por cierto, ¿se acuerdan de qué tema estamos llevando? Acerca de la ley de Dios, en su amplitud, pero puntualmente o focalizándolo, pues mirando más de cerca los 10 mandamientos, ¿no? Bien, y en esta mañana vamos a hablar acerca de la membresía de la iglesia cristiana local, ¿sí? La membresía, ¿sí? Es bueno hablar acerca de este tema en esta mañana, hermanos. La necesidad lo apremia, el tiempo en que vivimos lo apremia. La imperfección de nuestro entendimiento lo apremia, por cierto, ¿no? Y las actitudes de repente mostradas respecto a este asunto en particular también apremia que se hable acerca de eso, ¿sí? Permítame decir algunas cosas a forma de pregunta para también ver lo que adoramos. ¿Es el Señor Jesucristo nuestro Señor? Ahí se pregunta. ¿Realmente nuestro Señor? ¿Es el Señor? La pregunta es el Señor. Con toda confianza, este lugar tendría que retumbar diciendo, amén, Él es el Señor, porque es una verdad. Ahora, puede ser que la siguiente pregunta, ¿no?, diciendo, ¿es nuestro Señor? Podría admitir que hay un altibajo, mientras que algunos vigorosamente lo puedan decir, otros no tanto, ¿cierto? ¿El Señor nos ama? Amén, nos ama el Señor. Otra vez, con otra pregunta incómoda para nosotros también. ¿Amamos al Señor? Amén. Y de eso se trata en esta mañana, porque hay cosas que nosotros podemos afirmar con toda claridad, con toda confianza, con toda comodidad en nuestras conciencias, pero alguna pregunta que sigue a eso o apuntando eso de manera más personal, de pronto, por alguna razón, nos frenamos y ya no podemos decir con el mismo entusiasmo y ánimo. Y la pregunta es ¿por qué? Y en esta mañana vamos a tratar de ver eso, ¿sí? Si amamos al Señor, debemos amar también su iglesia. Amén, hermanos. Amén. Si amamos al Señor, debemos amar también a su iglesia. Es imposible amar al Señor y no amar a su iglesia. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Vamos a orar, hermanos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, ya que ustedes van a estar sentados? Necesitan algo de movimiento, ¿sí?
Vamos a ver. En esta mañana, Padre bueno, nos acercamos con toda la confianza que en Cristo Jesús nos das. Como hemos podido cantar, una invitación a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Conoces muy bien, sabes muy bien acerca de nosotros. Que pudiera haber situaciones, circunstancias por las cuales nosotros podemos titubear al respecto y no tener esa confianza siempre. Debido a nuestra humana debilidad, a nuestra imperfección, Señor. Seguramente que es así. Pero está en tu palabra, está siempre la invitación de acercarnos confiadamente. Toda vez que se nos dice también que hay una razón para poder hacerlo. Jesucristo tu Hijo, quien abrió el camino al lugar santísimo. Un camino nuevo, un camino vivo, dice tu palabra. Por los méritos de Él. Y es así que nosotros en esta mañana moldeamos nuestros pensamientos, prevaleciendo tu palabra en nuestra mente. Así lo hacemos, Padre, con esa confianza. No ignoramos, Señor, que debido a tu santidad no tomas en poco nuestros pecados, por cierto. Es justo que así sea. Nosotros, Señor, sí, nosotros nos avergonzamos y pedimos perdón por nuestros pecados. Oh Señor. Pero te damos gracias al mismo tiempo que tal provisión haya sido hecha para nosotros, para poder, Señor, acercarnos y encontrar, Señor, el consuelo, la confianza, la seguridad, debido al perdón que tú nos otorgas. Oh Señor. Gracias por el sacrificio, todo suficiente, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su obra en la cruz, obra que a nosotros, Señor, nos alcanza por tu gracia. Ahora nos alcanza, Señor, para de esta manera, recordando esta verdad, podamos nosotros acercarnos delante de ti, despojándonos de todo peso y pecado que nos asedia. Y Padre, así queremos dejar este tiempo en tus manos, siendo que nosotros necesitamos escuchar tu palabra, que nosotros necesitamos ser moldeados siempre por tu verdad, por la voluntad que has revelado. Concédenos entendimiento, concédenos voluntades dispuestas, Señor, a obedecer. Y si hay algo de qué arrepentirnos en esta mañana, hay ocasión también para eso, porque siempre, debido a nuestra imperfección, habrá necesidad de innovar. Por favor, yo te ruego en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia. Gracias por la promesa de tu Santo Espíritu para guiarnos a toda la verdad. Y solamente en Él esté mi confianza, Señor, para enseñar. Señor, sé que pudiera decirlo de la mejor manera. No voy a encontrar satisfacción en ello, sino en el hecho de que, Padre, usted use su palabra. Y la iglesia aquí en este lugar, aquí, Señor, de manera puntual, pueda tener claridad en cuanto a esto y conformar su andar a tu voluntad respecto a este asunto. En Jesucristo así oramos en esta mañana, Padre. Amén. Amén. Bien, amados, tomen asiento. Bien, hermanos, qué bueno es nuevamente con lo que se han añadido esta mañana. ¿Sí? Vamos a hablar entonces acerca de la membresía de la iglesia local. Voy a apelar, por cierto, a lo que por años, por la gracia del Señor, me ha permitido servir y ver muchas actitudes respecto a este asunto de la membresía. Le hacía algunas preguntas. ¿Amamos al Señor? Ahora, eso exige una respuesta, pero hay una siguiente respuesta.
le obedecemos, amamos lo que Él ama. Entonces, hermanos, mi intención no solamente es de repente confrontarlos, hacerlos sentir mal. Más que eso, mi propósito es poder animarlos en esta mañana, partiendo de eso, ¿no? De ese hecho. Porque es bueno ser quebrantados, es bueno ser confrontados, ¿no? Para hacer la voluntad del Señor toda vez que se lo demanda. Ahora, pudiera ser que haya otros factores, la falta de entendimiento. Yo no espero que aquí alguien mantenga una actitud de rebeldía frente a este asunto en su corazón, porque lo he visto, por cierto, y penosamente tengo que dar testimonio. Hay muchos que pueden llamarse a sí mismos cristianos, pueden declarar, reconocer que han hecho una oración tal vez, o han entregado su vida, y por lo tanto han recibido el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero de pronto cuando decimos, mira, ¿te has bautizado, por ejemplo? ¿Bautizado? No, todavía. ¿Y por qué no lo haces? No creo que lo deba hacer, no creo que deba ser necesario para ser cristiano. ¿Tú crees eso? Mira, el Señor a quien tú has recibido, Él dice estas cosas, y le empezamos a mostrar lo que dice la palabra del Señor. Y algunos cambian de actitud y otros mantienen la misma actitud. ¿Cómo puede ser esto? Es una dicotomía. Como el mismo Señor Jesucristo. Si yo soy su Señor, ¿por qué no obedecen lo que les digo? ¿Verdad? Palabra que nos conforta. Si yo soy su Señor, ¿por qué no obedecen lo que yo les digo? ¿Por qué no hacen lo que yo les digo? Siempre recalcamos el hecho de que no solamente Él es el Salvador. Es verdad que como resultado de un evangelio algo distorsionado, pudiera en nuestras mentes haber llegado a formarse estas premisas. Sí, Él es mi Salvador, pero vamos al área del señorío y de pronto encontramos que esto no es cierto. Y algunos pudiendo decir, sí, Él es mi Salvador, pero bueno, un momento, tengo que reconocer que su señorío también no está presente en mi vida. Algunos se arrepienten y algunos tal vez, en el peor de los casos, mantienen tal actitud. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es tanto Salvador y Señor. Amén. No puede ser lo uno sino otro. No puede ser lo uno sino otro. Él es Señor y Él es Salvador. Podemos seguir en esta mañana con algo de esta experiencia que el Señor nos ha dado para poder examinar este asunto. Vamos a entrar en los versículos, por cierto. Pero de pronto también me encuentro con alguien que, siendo cristiano y habiéndose bautizado, de pronto, ¿eres miembro de esta iglesia? No me he hecho miembro todavía. ¿Por qué razón? Bueno, es que yo veo muchos problemas aquí, veo por ahí alguien es medio hipócrita, el otro es chismosa, mira, cuántas cosas más. Una larga lista para abreviar. ¿Será cierto eso? Hay algo de eso, hermano, tenemos que admitir. O todos son perfectos. Pero debemos arrepentirnos. Debemos reconocer que aún se manifiestan ciertas debilidades. Por eso necesitamos ser parte, hacernos miembros de una iglesia local. Vamos a ver un poquito más de eso. Estoy simplemente en la introducción. Y nuevamente, contradicción, porque no se puede obedecer ciertos mandamientos que aparentemente me resultan más fáciles, más convenientes. Hermanos, ser cristianos significa obedecer al Señor Jesucristo en todo lo que nos manda. En la medida que vamos avanzando nosotros en nuestra comprensión de su voluntad, nosotros debemos sujetarnos a su voluntad. Amén. De pronto encontramos entonces que el primer paso es identificarme con Cristo por medio del bautismo. Pero no solamente queda ahí. Y de esto hay mucho, hermano. No sé si la tecnología, para bien o mal, distorsiona la mente de las personas creyendo que pudiendo escuchar un sermón, ¿no? Por estos medios electrónicos ya eso es suficiente. No es suficiente.
No es el plan del Señor. El plan del Señor es que su pueblo se reúna en un lugar, que juntos vivan la vida cristiana. Algunos de mis años, aproximadamente, no sé cuántos tengan ya los 50, un poquito más, un poquito menos, recordarán su infancia de una serie muy popular de un héroe, ¿no?, americano llamado El Llanero Solitario. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y los más chicos, ¿de qué estará hablando? Si le hablo de Iron Man y otras cosas, seguramente ellos me entienden, ¿no? Pero el Llanero Solitario era aquel personaje, ¿no?, que supuestamente pues había tomado la causa, ¿no?, de la justicia, y él se trataba de actuar con justicia, hacer justicia donde hubiera injusticia, ¿no? Nadie lo seguía, por cierto, por eso se llamaba el Llanero Solitario. Pero la verdad que él no era tan solitario, porque también tenía un ayudante llamado el Toro. Así que no era tan solitario. Pero hay un peligro. Hay muchos creyentes que de verdad llevan a su expresión real el ser como el llanero solitario, al vivir una vida cristiana muy solitaria, muy independiente, sin compromiso. Pueden haber muchas razones, válidas, algunas inválidas, pero no por eso se puede justificar. Y digo válidas no como entendiendo que hay razones verdaderamente que pudieran validar esa actitud. No lo hay, por cierto, hermanos. Como les decía, la Iglesia del Señor también tiene entre sus miembros, sus componentes, hablando de la iglesia local, personas que tal vez no muestran toda la madurez necesaria, todas las virtudes que requiere, ¿no?, el camino del Señor. Falsas expectativas, porque pensamos que la iglesia debe ser el lugar más ideal, más perfecto, libre de problemas, y ciertamente no lo es. ¿Verdad, hermanos? Hay hipócritas en la iglesia. Es muchas veces una objeción y una excusa, por cierto. Y nosotros los cristianos tenemos que admitir si puede haber en alguna medida. No que lo abracemos, no que lo deseemos, sino que vergonzosamente tenemos que decir, sí, a veces hemos manifestado, mientras que con nuestra boca decíamos algo, con nuestra actitud estamos haciendo algo diferente. Y ahí la hipocresía, de lo cual tenemos que arrepentirnos. Apenas nos damos cuenta que eso sucede. ¿Se dan cuenta? Y cuántas actitudes más que podrían ser de tropiezo para otros. Pero nuevamente, con todo es la voluntad del Señor, que es su pueblo, con toda la imperfección que puedan manifestar, se reúna, justamente para que puedan ser instruidos, para que puedan ser consolados, animados, corregidos. Amén, hermanos. Amén. Y así podamos ser perfeccionados mientras que vamos a casa, mientras que vamos rumbo a la patria celestial. Hermanos, es importante este asunto de la membresía, ¿sí? Gracias. Se van a quedar un poco solos tal vez. No hay problema si puedo gritar un poco. ¿Sí? Bien. Entonces, hermanos, qué importante es tratar este asunto de la membresía, porque de aquí se va a desprender algunas cosas. Como les decía, una de las preguntas ya nos puede ayudar al respecto. Si amamos al Señor Jesucristo, debemos amar también a los cristianos. Amén, hermanos. Ahora, yo sé que hay que poner atención en algunos detalles, porque de verdad es que no todos son cristianos, aun cuando podamos pretender decir por nuestra boca, en algunos casos. En algunos casos hay tal contradicción, hermanos, que hay que tomar con mucho cuidado. Pero hablando de la iglesia local, ese es el punto. Ahora, pero antes de entrar de lleno al tema de la membresía, es necesario repasar algunos conceptos. Para algunos ya tal vez es familiar, y quién sabe, para algunos es nuevo, por no haberlo considerado debidamente. Y es que si vamos a hablar de la membresía, tenemos que hablar primeramente, ¿qué es la iglesia?
¿no? O lo que es la iglesia a la luz de la palabra del Señor. Porque la membresía tiene que ver con ese asunto de la iglesia. ¿Sí? Porque no estamos hablando de cualquier otra situación de membresía. Vemos en el mundo que nos rodea que aún es un requerimiento hacerse miembro de alguna forma, de alguna manera. Expresar que pertenecemos de manera voluntaria, ¿no? Que nos añadimos a tal o cual grupo por tal o cual causa también, o propósito. Y así encontramos, hermanos. Aún en el mundo, en lo secular encontramos que es así. ¿Cuánto más esto es cierto con la iglesia del Señor, hermanos? ¿Cuánto más? ¿Qué es la iglesia? Porque entender lo que es la iglesia, hermanos, nos da la base para poder actuar al respecto, tomar en cuenta seriamente este asunto de la membresía. Si la iglesia no representa estas cosas que en este momento vamos a decir, no sé a dónde terminamos. ¿Qué es la iglesia? Primeramente vamos a recordar que la iglesia es presentada a través de las Escrituras en dos aspectos. La iglesia, por un lado, descrita de manera abstracta o universal. Es una expresión mucho más general, mucho más amplia. Y en ese sentido podemos decir que la iglesia lo constituye o lo componen los creyentes de todas las edades, desde Adán hasta el último creyente que será redimido antes que venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén, hermanos? Ahora, en ese sentido, Pablo utiliza algunas veces el concepto de iglesia en forma general, en un término bastante amplio. ¿Sí? El libro de Efesios, que podemos ver con toda claridad cuando lo leemos, como una justamente afirmación de esta doctrina de la iglesia del Señor, pero en su amplio concepto, ¿no? En forma general, como un cuerpo total compuesto de creyentes. No obstante, ¿sí? También la iglesia es presentada por el mismo apóstol Pablo y de manera más frecuente en su forma concreta o particular, puntual, refiriéndose a los creyentes de una localidad, de una ciudad, reunidas con el propósito de llevar a cabo la voluntad, con el propósito de cumplir la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Y ese concepto es el que abunda más. Veamos algunos textos de ambos aspectos acerca de la iglesia. Efesios 1:22 sería un texto para considerar en esta mañana rápidamente. Efesios capítulo 1, versículo 22. ¿Estamos ahí, hermanos? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia en su totalidad. Está hablando de la iglesia como un todo, en forma abstracta, universal. Ojo, el ser abstracto no significa que sea irreal, es una verdad, ¿sí? Lo presenta así porque es la perspectiva de Dios, viendo a su pueblo en su totalidad, ¿sí? Ahora, también otros versículos en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 15. Vamos a leer. Dice ahí: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo la cabeza y su iglesia su cuerpo, como un todo. ¿Sí? Colosenses 1:18 también sería bueno leer en esta mañana. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, encontramos estas declaraciones en su forma más amplia, más general posible, porque también es bueno ver la iglesia de esa manera. Pero lo que nos compete en esta mañana, lo que es acorde con nuestra realidad vivencial, cotidiana, tiene que ver con la iglesia local. Con la iglesia como se presenta en las Escrituras de manera concreta o particular. Una iglesia donde el amor del Señor puede manifestarse por medio de sus miembros, la compasión, la misericordia, el cuidado, el celo también, unos por otros. Sino, ¿a qué actitud o qué convicción se puede atribuir al hecho de que alguien, por ejemplo, cuando alguien está en pecado, alguien va y se acerca y dice, hermano, estoy notando estas cosas y quisiera decirte, mira, estas cosas me parece que no están bien, debes arrepentirte? Celo por las cosas del Señor, amor por el hermano. ¿Sí? Ahora es importante las formas también, cómo nos acercamos, ¿no? Es muy importante. Bien. Entonces, hermanos, nos compete más ver este asunto de la iglesia en su enfoque concreto, particular. Casi las cartas de Pablo siempre, cuando él comienza, hablando, por ejemplo, a los Corintios, ¿no? Colosenses, Efesios, Filipenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, siempre su mención es a las iglesias locales, ¿sí? A las iglesias, porque son cartas dirigidas a congregaciones locales, ¿no? La iglesia compuesta por gente del lugar, en su tiempo, tanto en aquel entonces como ahora, ¿no? Que profesan y dan evidencia de que ellos han sido salvados solamente por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Amén, hermanos. A través de la fe en Cristo. Eso es lo que nos compete en esta mañana. Ver esa iglesia al cual el Señor la amó y se entregó por ella misma. Por eso le decía, no puedo entender, no sé si usted lo entiende, que alguien dice puede amar al Señor y no ama a los creyentes. Que los creyentes pueden ser difíciles, sí. Que podamos, hermanos, a veces dar una imagen un poco como que hace huir a la gente, posiblemente. Pero debemos, hermanos, mostrar ese amor, esa gracia para con los demás si amamos al Señor. Amén, hermanos. Ahora, yo no sé, puede ser que en la familia uno pueda soportar. Tienes esposa, tienes hijos, y hablo en todas las relaciones posibles. Pero a veces uno puede decir, caramba, qué hijo tan desobediente. A veces es insoportable, pero tengo que soportarlo al fin y al cabo. Ni modo, está aquí. Vive conmigo, está bajo mi techo, bajo mi autoridad. Oh, qué esposo tan insoportable. Pero debe soportar. Y así. Ahora, pudiera ser que ese lazo evite que nosotros podamos tomar medidas tan extremas, es decir, alejarnos o simplemente desentendernos, romper todo vínculo. Simplemente no se puede hacer. Pero me temo, hermanos, que cuando hablamos de la iglesia, con cuánta facilidad consideramos que si hay algo que no me gusta, no me parece, no me cae bien, bueno, ¿saben qué? Yo agarro
y me voy simplemente. ¿Por qué? Porque no entendemos el vínculo que tenemos, hermanos. Y al no entenderlo, no lo apreciamos. Hermanos, si estamos en Cristo, hemos sido unidos. Amén. Hemos sido unidos. ¿Y qué mejor manera y oportunidad para expresarlo por medio de una iglesia local? No todos los creyentes de este lugar o de esta zona pudieran ser albergados aquí, ¿cierto? Y otro hecho podría ser de que tal vez al tener cierta discrepancia en algunos puntos, no podríamos, de repente habría un poco de dificultades, por cierto. Pero en el amor del Señor, en la madurez, vamos entendiendo, bueno, vamos a establecer lugares. Y ahí vamos a hacer la obra del Señor. Y ahí vendrán otros que el Señor llama a su iglesia, y ahí nos edificaremos. Amén, hermanos. Amén. De eso se trata. Entonces, hermanos, entendiendo que es la voluntad del Señor, juntar a su pueblo, que Él va llamando, por cierto, a los suyos, y lo hace por medio de la iglesia en primer lugar, como instrumento, ¿no?, de su llamamiento externo, por cierto. Para amor nuestro, no estoy contradiciendo el hecho de que es el Espíritu Santo que llama de manera eficaz, por cierto. Por eso digo esto y de esta manera estoy aclarando esto, ¿sí? En cuanto a lo que es el llamamiento. Entonces, eso es lo que es la iglesia. Un cuerpo de gente, de personas que profesan, y no solamente profesan, estoy diciendo, sino también da evidencia de que ellos han sido salvados solamente por la gracia de Dios, para su gloria, a través de la fe en Cristo. Amén, hermanos. De eso se trata en la iglesia del Señor. Y como decía, como corolario de todo esto, decir, el Señor se entregó por ellos, por su iglesia, lo amó, a pesar de lo que era, a pesar de lo que éramos, señores, queridos hermanos. Estoy hablando en público. Pero Él se entregó y se amó por su iglesia. Consideremos eso. Consideremos eso. No encuentro en otra parte como que ese amor pudiera ser alterado, hermanos. ¿Ustedes lo han encontrado? ¿Encuentran de que en algún momento, a causa de alguna debilidad, sintiéndose decepcionado de nosotros, deja de amarnos? Ahora, entendiendo correctamente, y esto lo voy a decir siempre con mucho cuidado, porque no vaya a ser que aquí se me entienda mal. Alguien trató de enfatizar este amor de Dios incambiable, tan seguro, tan fiable, que al repetirlo, pero al entenderlo bien, sobre todo, hermanos, esto nos debe constreñir como padres. Porque a veces hay ciertas verdades, preciosas verdades, que pueden ser mal entendidas. Quiero decirlo como esto: aun cuando pecamos, el amor de Dios sigue siendo tan incambiable, hermanos. Porque tan cierto como pecamos, su amor se va a manifestar. ¿De qué manera? Disciplinándonos, corrigiéndonos. Alguien pudiera escandalizarse si no aclaro, ¿qué? ¿Dios ama el pecado? Entonces no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que el amor de Dios es tan firme, tan inmutable, tan incambiable, hermano, que nada nos puede separar del amor de Dios. Creyente, esto no es una invitación a que vivas como tú quieras. Porque déjame decirte que si tú eres del Señor y por alguna aventura estás entendiendo esto mal y comienzas a vivir descuidadamente en pecado, una cosa te puedo asegurar: Él te disciplinará y seguirá siendo cierto que Él te ama sin que te ha tomado. No serás la misma persona. Recordemos, seguramente hemos empezado de cierta manera el camino, y algo de cierto tiene que ser, hermanos, en nosotros, en cada uno de nosotros. Definitivamente no somos como empezamos. Amén. Amén. Porque si sigues siendo lo que eres, cuando supones que el Señor te salvó, déjame decirte, Dios no ha hecho nada. Si sigues viviendo en pecado, sigues amando el pecado, te deleitas en ello, aún así presumes que Dios te ha salvado, ha tenido misericordia de ti.
No te equivoques. Debo recordar que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Amén. Así que estoy siendo claro, amados. Pero debo nuevamente insistir, así como Pablo insistía, somos salvos por gracia. Solamente por gracia. ¿Y pecaremos pues porque hemos sido salvados por gracia? No, de ninguna manera, dice. A veces el peligro es de mal entender la preciosa verdad de Dios y no puedo cambiarla. No podemos cambiarla. Dios nos sigue amando, hermanos. Dios nos sigue amando. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada. ¿Amamos a los hermanos? ¿Amamos lo que Él ama? Para hablar acerca de la membresía tenemos que ir a estos asuntos. Porque el ser miembro, el considerar involucrarme en una iglesia del Señor, hermano, tiene que estar respaldada por esta verdad. Yo no puedo involucrarme con algo que yo no entiendo, que no le veo ningún valor. Pues si la iglesia no tiene ningún valor, ¿qué caso tiene que yo me haga parte de él? Voy a tener más problemas de repente. Voy a pelear de repente. Pero hermanos, el Señor ama a su iglesia. Ama a los suyos. Los corrige porque los ama. Los consuela, los anima. Y esto lo hace por medio de su propia iglesia. ¿Sí? Acá no promovemos el misticismo. No ponemos a la atención el hecho de que no sé si alguien tiene una visión, una aparición, de pronto el Señor me dijo esto o aquello. Aquí creemos firmemente que Dios nos habla por medio de su palabra. Amén. Por medio de su palabra, y su palabra es segura. Yo puedo corroborar, puedo comprobar todas las cosas a partir de su palabra, no de mi experiencia. Ignoro que pudiera haber cierta experiencia, pero lo que sí digo es que todo tiene que ser medido con la palabra de Dios. Todo tiene que ser comprobado. No puede haber contradicción, porque si la experiencia es diferente a lo que dice la palabra, preocúpate por esa experiencia. Mas la palabra de Dios es terreno firme, terreno sólido. Dios dice así. Dios afirma esto. Eso es seguro para nosotros. Amén, hermanos. Podemos predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, Dios dice, esta es tu necesidad. Dios ha hecho esto. Mira a Cristo. Y Dios te manda a hacer esto. Puedo predicar eso con toda confianza, porque son las cosas que Dios dice con toda claridad. Amén, hermanos. Y hay confianza en eso. Ahora, siendo entonces que hemos hecho este breve repaso en cuanto a lo que es la iglesia, su aprecio del Señor por ella, vamos a ver un poquito más en cuanto a este asunto, pero bajo el siguiente punto. La voluntad del Señor para su iglesia. La voluntad del Señor para su iglesia. Entonces, ya sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Persona que es salva soberanamente. Los trae hacia sí y los sigue trayendo, por cierto, y será así hasta el último creyente. ¿Cuántos somos? ¿Quién podría decir? Tan solo una innumerable cantidad, incontable multitud delante del Señor, por su gracia, hermanos. Ahora, ¿cuál es su voluntad para con ellos? ¿Cómo lo entendieron los creyentes en el pasado? Que vendrá, por cierto. Siempre tenemos que mirar su palabra para ver eso. Y así habrá sido en el pasado. Tenemos la confesión de fe, que por cierto habla de ese asunto. Ya cuando se abre la iglesia, posiblemente se abre nuevamente acerca de este asunto. Aquí en el toque hablar. ¿Sí? Ahora, la voluntad del Señor para su iglesia. Vamos a ver algunos textos y a partir de ahí vamos a extraer estas verdades. Vamos a empezar con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dichas en Mateo 18, del 15 al 20.
A veces tomamos este texto para hablar, por ejemplo, de la disciplina de la iglesia del Señor. Pero hay otras cosas que podemos apreciar ahí también. Siempre debemos recordar que algunas porciones, algunos textos, sobre todo en el Nuevo Testamento, hermanos, tienen una relevancia, una profundidad, una variedad en todos sus aspectos que revelan la verdad de Dios. Vamos a ver Mateo, capítulo 18. 15 a 20. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Encontraron? Mateo 18, versículo 15 al 20. Pasaje bastante conocido por ustedes también, simplemente. Espero que sí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén, hermanos. Bien. He leído hasta el 18. 17. Bien. ¿Cómo podemos apelar a este texto cuando se trata de la disciplina, del asunto de la disciplina dentro de la iglesia local? Pero es bueno, ya que estamos hablando acerca del asunto de la membresía, ¿qué tiene que ver este texto, por cierto? Hay algunas cosas que debemos ver, no solamente el asunto de la disciplina, que es tan necesario, tan saludable, tan útil para nuestra vida como creyentes. Si vamos a ser disciplinados, hermanos, si vamos a ser disciplinados, si admitimos que la disciplina es algo que tiene que llevarse a cabo, es algo que debe realizarse, eso de por sí implica de que hay un compromiso de por medio. Amén, hermanos. Si yo no he hecho un compromiso con nadie, ¿cómo puedo yo sujetarme a esas demandas? O a esas sanciones, si se quiere decir, en el caso de una disciplina. O estoy dentro o estoy fuera simplemente. En un mundo tan individualista como el nuestro, sobre todo en el tiempo en que nos toca vivir, hermanos, este asunto de la membresía, de enseñar, de invitar a alguien, de que se debe unir a un creyente, por cierto, no a cualquiera, sino a un creyente, a una persona que dice creer en el Señor Jesucristo, pero que no se ha unido a una iglesia. Pero en un mundo, hermanos, en un tiempo como el nuestro, que vivimos tan individualistas, esto pareciera ser contraproducente. ¿No se dan cuenta? A alguien le gusta hacer llamar la atención, le gusta que le llamen la atención, le gusta que lo avergüencen públicamente. ¿Les gusta, hermanos? No. No les gusta. Quisieran evitarlo a toda costa, ¿verdad? Quisieran evitarlo a toda costa, seguramente. Bueno, esa es una manifestación de nuestra tendencia pecaminosa. No nos gusta ser corregidos. Hiere tal vez el orgullo, pero es necesario. Nuevamente, pero aquí está implícito el hecho de que hay un compromiso de por medio. Si yo no tengo nada que ver contigo, no tengo nada que ver, yo no tendría por qué escuchar alguna reflexión tuya. ¿O sí? Y esa es la actitud que impera en nuestros tiempos. Voy a ilustrar esa situación de individualismo. Han ido a comer a un lugar, a un restaurante, han tenido la oportunidad, no que vayan siempre, hermanos, pero alguna vez, por alguna ocasión han tenido oportunidad, ¿no? Y está toda una familia, están los niños, los hijos, sean niños, sean adolescentes, los padres, están esperando la comida, pero cada uno con el bendito celular.
¿Qué ven ustedes ahí? ¿Unidad? Es diferente si toda la familia está sentada y están conversando, están dialogando, grandes con los chicos. Esa es otra imagen, ¿cierto? Sí. Ahí hay algo en común, están compartiendo, están disfrutando como familia. Pero si cada uno está por su lado. Esa es la decisión de estos tiempos. ¿No? Y a partir de eso las excusas. ¿Para qué reunirme? ¿Para qué juntarme con... Algunos parecen ser más aparentemente piadosos. No, yo sé que voy a crear problemas en la iglesia, mejor no voy. Cosas por el estilo. Estamos conscientes de que esperamos que el Señor añada a esta familia en este lugar y van a venir personas. Ya estás tú aquí. ¿Sabes que también vas a añadir problemas? No quiero que te sientas mal, pero es la verdad. Sí. ¿Por qué? Porque eres imperfecto, eres imperfecta. Y justamente a causa de eso necesitas de otros y otros te necesitan a ti. Ese es el punto. Ese es el punto. Ese es el hecho. Sí, es posible que yo cause ciertos problemas o algunas inconductas. Puede ser que pueda ser causa de tropiezo, puede ser que genere un malestar. Lo he causado, por cierto, me recuerdo. Pero a veces hay expectativas de repente demasiadas altas. Alguien piensa que el pastor no se puede impacientar, una vez muy impacientado, y alguien muy cercano a mí, que me aprecia bastante, está ahora por cierto, pero en un momento dice, que los pastores también son así. De verdad. Me avergoncé de la impresión, me siento mal. En su momento me sentí mal por eso. Puede pasar, puede suceder. A esos problemas. Alguien murmura contra alguien, habla indebidamente y otro sufre. Esto está pasando. Me parece que esto no va a pasar. Pero nuevamente, hermanos, si no entendemos lo que es la iglesia, no entendemos la naturaleza de esta relación como creyentes, aún con toda nuestra imperfección, hermanos, podemos tomar decisiones, actitudes equivocadas. Nos vamos simplemente. No quiero comprometerme, puedo estar de aquí para allá buscando no sé qué. No hay iglesia perfecta. Por si acaso, si la están buscando, avísenme si me pueden. No hay iglesia perfecta. Amén, hermanos. Amén. Siempre va a haber algún problema por aquí y otro problema por aquí. Pero realmente estaremos afirmados con estas verdades, que la iglesia es justamente un cuerpo de personas, de gente que han entendido su necesidad, han venido al Salvador, Él los ha salvado por gracia y que necesitan ser perfeccionados, que necesitan ser edificados. Hemos entendido eso. Entendemos que el Señor los ama. Entendemos que es su buena voluntad que vivan juntos la vida cristiana. Que no es suficiente que puedas tener las mejores exposiciones por medios electrónicos y de pronto está diciendo, ¿para qué? Ahí hay mejores predicadores, mejores exponentes de la palabra, son mucho más interesantes, más divertidos. En la iglesia, ¿para qué ir? Las bancas no son tan cómodas. Mejor estoy en mi cama escuchando ahí. No se puede justificar eso. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que te reúnes, que te juntes con otros, que dicen seguir y amar al Señor, que dan evidencia de su fe en Cristo y que el Señor está obrando en ellos. Amén, hermanos. Esa es la voluntad del Señor. ¿Sí? Ahora, como le decía, partía de este texto y partía del hecho de que la disciplina, que es algo tan necesario y tan saludable, pudiéramos hablar más acerca de esto, pero viendo en relación al tema de la membresía, lo que quiero demostrar es que solamente voy a ser reprendido
y me expongo a eso toda vez que yo me comprometí con alguien. Amén, hermanos. Porque si no hay compromiso, ¿qué caso tiene que yo le escuche? ¿No? Alguien te toca la puerta y de pronto comienza a hacerte una serie de reclamos. Tú te sorprendes, ¿quién es él? ¿Y qué momento? Y dije, oye, ¿con qué derecho haces esto? ¿No? Nadie toca la puerta y de pronto tú estás abriendo y de pronto él te empuja, te hace un lado y entra y se sienta y hace lo que él quiere hacer. Ningún extraño puede hacer eso. ¿Cierto? Solo los miembros de una familia entran, y no estoy diciendo que entren de esa manera, pueden sentarse. El esposo llega, esposa, estoy sumamente cansado, tengo sed, tengo hambre, por favor. Nadie llega afuera con quien no tiene ningún lazo, ningún vínculo, ningún compromiso y puede hacer esa demanda. Los hijos pueden hacerlo, el esposo, la esposa puede hacerlo, porque hay un vínculo, hay una unión ahí. ¿Se dan cuenta? Esto estoy utilizando como una ilustración para enfatizar el hecho de que hay una intención y la membresía tiene que ver con eso. Que yo entendiendo estas cosas, de lo que es la iglesia, del aprecio del Señor por los suyos, de su voluntad, entonces yo me involucro. Amén, hermano. Puedes evangelizar al mundo tú solo, tú sola. O al llanero solitario. Yo ya creí en el Señor, aquí solo en mí, ahora voy y predico. Por mi cuenta, no importa que nadie me acompañe. ¿Es así? Y luego, ¿dónde tienen que venir para ser edificados? ¿Se dan cuenta de la importancia de la iglesia local? Alguien podrá de repente argumentar, pero la Biblia no dice que debemos ser miembros de repente de manera formal. Tal vez haya una dificultad en entender con eso. ¿Por qué firmar? Ahorita vamos a hablar un poquito más. Como ilustración, los acuerdos más formales que tú tienes en tu vida personal justamente se hacen de esa manera, ¿o no? Amén. El banco viene, ¿sabe qué? Tome dinero. Por cierto, usted me va a pagar mensualmente, ¿sí? Esta cantidad. Listo, eso es todo. Lo espero, el próximo mes lo espero en el banco, tal día, y usted me viene a traer su... ¿Es así? ¿Así funciona? No. Tienes que hacer un compromiso. ¿Se da cuenta? Amén, hermanos. Bien. Entonces, considerando Mateo 18, 15, 20, nos damos cuenta que está implícito un compromiso de por medio. Porque si yo no tengo un compromiso a ser disciplinado, a disciplinar a nadie, entonces no hay compromiso con nadie. Y no se puede actuar sobre ninguna base. Tú mismo actuarías de manera natural, de esa manera. Actuarías así. Pero amados, ese texto que muchas veces nos habla acerca de la disciplina nos deja implícito este asunto. Tienes que comprometerte para que esa situación se cumpla. Si no, no puede darse. Pueden venir personas aquí, dicen que son creyentes, y puede estar un tiempo, de pronto no quieren comprometerse. Tampoco obligamos que de frente alguien venga, ya, mira, sé que firma acá. No lo hacemos. Lo más prudente es, bueno, vengan, conózcanos, escuchen lo que enseñamos aquí, lo que creemos. Justamente estamos en la confesión de fe para poder decir, esto es lo que creemos, ¿sí? Pero nuevamente, nadie, la primera acción de bienvenida es, firma aquí. No, es un acto voluntario. Es un acto voluntario, hermano. Pero es un acto voluntario que tiene su base en esta verdad, que yo comprendo lo que es la iglesia, qué es lo que el Señor piensa en su iglesia, cuáles son sus afectos por ella, cuáles son los beneficios que por la gracia del Señor ha dispuesto de esa manera. ¿Se dan cuenta? Entonces,
hermanos, un buen texto para considerar el asunto de la membresía. ¿Sí? Pues si yo no tengo compromiso con nadie y esa persona viene, como decía en la ilustración, ¿cómo puedes disciplinar? Puedes, si hay algo impropio y indebido en su actitud que perturba, ¿no?, la paz de esta reunión, obviamente que hay que hacer algo. Pero no podríamos llamar eso una disciplina en el sentido bíblico. ¿Sí? Así es. Podemos invitar, si es que está creando problemas, que se retire. ¿Sí? Y así, hermano. Pero qué importante entonces entender este asunto de la membresía. Vamos a ver otro texto, Hechos 14, 21 al 23. Hechos, el libro de Hechos. Puede levantarse de San Pablo. Si alguien lo encontró, por favor, hermano, léalo rápidamente para aprovechar el tiempo. 14, 21 al 23. Amén. Lee, hermano, por favor. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer sus discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con algunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Amén. Hechos relatando el actuar, el servicio, el ministerio de los apóstoles, lo que ellos hacían. Predicaban el Evangelio, personas eran añadidas, ¿no?, a la iglesia del Señor. Pero ¿qué hacía Pablo? No solamente los dejaba ahí, sino confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Los ancianos, pastores, obispos, los tres términos que se utilizan, para que puedan guiar a estos creyentes, a estos que han sido llamados por nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, para ahora ser su rebaño, su iglesia. En otro momento Pablo les está diciendo solemnemente a los pastores en particular: ustedes tienen que rendir cuenta por ellos. El Señor lo ganó por su propia sangre. Él lo ganó por su propia sangre. Tomen en cuenta eso. Tienen que cuidar de ellos. Hay muchos peligros. Les habla acerca del trabajo pastoral. Eso involucra, eso implica que sean involucrados, hermanos. Yo no puedo, si soy pastor, yo no puedo cuidar, no puedo animar, no puedo tratar de ayudar a alguien que no está comprometido. Necesito de su permiso voluntario, de su compromiso voluntario para poder hacerlo. Amén, hermanos. Es como alguien una vez, curioso, se había bautizado, decía creer en el Señor Jesucristo, se había bautizado. Inclusive, creo que alguna vez participaba en la Cena del Señor, antes que tuvimos que aclarar algunas cosas. Pero no se consideraba miembro. No, nunca me he hecho miembro. ¿Y por qué no lo consideras? No, todavía. Y un día, no mucho de eso, hablando de los pastores, quiero hablar. Y da testimonio a otra persona, ¿no? Y mi pastor dice así, yo le conté, ¿no?, que usted nos enseña así, yo le dije: mi pastor. Y soy tu pastor. ¿Entiendes? ¿Crees que soy tu pastor? Claro, usted está aquí, yo. ¿No quieres comprometerte? No sé cómo sentirme. Ahorita me dices que soy tu pastor, pero no quieres comprometerte con la iglesia. Te das cuenta de la contradicción.
tiene sentido. Como no puede haber pastor sin ovejas, sino pastor de qué es. Hermanos, se desprende de esas verdades, de que hay una necesidad de establecer un compromiso, una relación. Por eso es importante la membresía. Por eso es importante. Los pastores son llamados a velar, van a dar cuenta delante del Señor. Y si yo no tengo tu consentimiento voluntario, ¿cómo puedo acercarme a ti, a molestar, a ayudar con toda confianza? ¿Se dan cuenta? Es importante el compromiso. Y la membresía, hermano, pues es una buena herramienta para poder hacerlo. El hacerme miembro. Pablo habla también en su consejo a Tito, en su trabajo pastoral, a Timoteo, que estableciese ancianos en cada ciudad y de le da las cualificaciones, cómo deben ser estos hombres que van a estar al frente, ayudando a los demás hermanos. ¿Sí? Pero eso implica, nos damos cuenta entonces, amados, que ese llamado a la vida cristiana, y podríamos citar otros textos más, por ejemplo, hablando acerca de nuestra comunión en el Señor, de acuerdo a lo que dice Pablo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, amonestándose. Por cierto, debo decirles que la amonestación es también su deber. A veces otros por no ganarse problemas, a lo que el pastor se lo dice, ¿no? Él le puede correr, a él le va a escuchar. No, el Señor dijo, como leímos, si tu hermano pega contra ti, no dice llama al pastor, llama al diácono, sino vaya tú y dile. Si no escucha, coge a uno o dos más. No escucha y usted ya sabe todo el proceso. ¿Se da cuenta? ¿Cómo puedo animar y consolar? Aunque ciertamente esa tarea parece ser mucho más fácil, ¿no? Fáciles para nosotros de llevar a cabo. Hoy sé que alguien está pasando problemas, dificultades, y yo voy y le animo, hermana, perseveremos. Alguien dejó de venir, puede ir a su casa a animarla, no a reprenderla por eso. Pero ¿qué tal si indagando con mucha prudencia y sabiduría y amor en el Señor descubres que no está asistiendo por actitudes pecaminosas, flojera, descuido, negligencia? De pronto sabes que ya no necesitas animar, sabes que necesitas corregir, confrontar, en amor. En amor. ¿Se dan cuenta? Pero esas cosas podemos llevarlas a cabo toda vez que nosotros hemos dado de manera voluntaria el primer paso. Yo me comprometo con ustedes. Y para eso sirve, hermano. Ahí tenemos un libro donde, ¿no? Ahí está una relación de miembro. Eso no te va a salvar, por cierto, déjame decir. Si eres miembro de una manera oficial no te va a salvar. Así como bautizarte no te va a salvar. Pero el bautismo es una expresión de tu fe en el Señor, de que has sido unido a Él. ¿Se dan cuenta? De que estás sometiéndote al señorío. La salvación siempre será por la gracia del Señor, que Él entregó su vida, Él se puso en tu lugar, soportó la ira que tú merecías, que yo merecía, delante del trono celestial. Como un cordero sin mancha, que el Dios nuestro acepta. Y puede decir, hecho está. Ya no hay más demanda, el castigo fue llevado. La justicia se ha realizado. El pecado fue juzgado y castigado. ¿Se dan cuenta? El bautismo no te puede salvar. Hay cosas que no te pueden salvar, pero que perfectamente son un reflejo de esa nueva condición que ahora disfrutas por la gracia del Señor, de lo que tú eres, por lo que Él ha hecho. La membresía no es aquel libro del cual habla Juan, ¿no?
el libro en los cielos, pero sí te sirve para poder involucrarte de manera formal, que estás diciendo, hermanos, yo quiero correr con ustedes, yo quiero pelear la buena batalla junto con ustedes, porque de eso se trata el cuerpo de Cristo, hermano, la iglesia local. O estás adentro o estás afuera. Son los términos que utilizan las Escrituras. Habla de los de afuera, refiriéndose a los que no son del Señor aún todavía. ¿Se dan cuenta? No ignoramos que a veces pudiera parecer exclusivista, y eso choca con la mentalidad de nuestros tiempos. Que ustedes se creen los perfectos. Por la gracia del Señor, hermanos, hemos sido aceptados en su familia. Por la gracia del Señor podemos decir, estamos adentro. Amén. Amados, de eso se trata. Entender que la membresía sí es importante. Aun cuando en la Biblia no encontramos, para ir acabando, de pronto una ordenanza de Pablo clara y directa diciendo, mira, ¿saben qué? Tienen que firmar ancianos, saben firmar. No dice algo, no dice. Pero está tan implícito, es tan claro que se desprende. Nosotros mismos establecemos pactos de manera formal, o tratos. No utilizamos mucho la palabra pacto, pero es un trato en muchos ámbitos de nuestra vida. Amén. Alquilas una casa, ¿qué tienes que hacer? Y está bien, pasa, no hay problema, no tiene nada. No. ¿Se dan cuenta? ¿O no? En un trabajo también creo que es así, en un trabajo formal hay condiciones. ¿Y por qué haremos menos con las cosas del Señor? Yo me temo, amado, que a veces pasa eso. Pasa. A veces damos mucha más importancia, consideramos como algo más solemne esos compromisos que tenemos con los de afuera, porque aún estamos en esta tierra y tenemos que establecer compromisos. Pero con la iglesia del Señor, con los suyos, con mis hermanos en la fe. Porque, nuevamente, el hecho de involucrarte de manera formal, de establecer tu membresía, ¿no?, en estos términos, nuevamente, no te hagas salvación, pero te permite expresar tu compromiso con una iglesia local, con los demás creyentes. Quiero pelear con usted la buena batalla, quiero caminar juntos, quiero ser parte. Amén, hermanos. Y así nos edificamos, así nos ayudamos, así nos damos cuenta de unos de otros, porque lo necesitamos. Lo necesitamos. No puede ser que yo soy autosuficiente y puedo vivir de manera suficiente conmigo mismo, sin la necesidad de otros. No puede ser así. No es la vida que se puede hacer. ¿Sí? Siempre se dirige a los suyos. ¿Cómo iba a conocer el mundo que aquellos que se llamaban cristianos, seguidores de Cristo, realmente les pertenecían a Él? Cuando se amasen unos a otros. En esto conocerán el mundo, que os améis unos a otros. Y lo puedes expresar en la iglesia local. Amén, hermano. Es el plan del Señor, es su buena voluntad. Considera esto y tienes que hacer algo al respecto. No puedes permanecer impasible. No puedes dar prioridad a otro tipo de compromisos que exigen mucho y tomar en poco lo que el Señor nos manda por medio de su iglesia. Compromiso. Vamos a orar. Vamos a orar. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Y yo te doy gracias, Padre, de manera personal. Siempre hay un temor y temblor antes de poder decir algo. Y yo espero y confío, Padre, que en esta mañana hayas podido expresar lo que ha sido necesario en cuanto a este asunto. Que podamos ver juntos, Padre, esta necesidad de comprometernos por medio de la membresía. Cuántos compromisos sellamos
de esta manera en nuestras muchas relaciones en el mundo social. Cuanto más esto es cierto con tu iglesia. Es tu voluntad. Tú amas a los tuyos y nosotros no podemos hacer menos que eso. Perdónanos si hasta aquí lo hemos hecho así. Perdónanos porque aún siendo miembros y comprometidos hemos mostrado, Señor, poco amor, poca consideración. ¿Cuántas veces, Señor, nos hemos sentido impacientados, irritados a causa de la debilidad de otros y hemos deseado simplemente dejarlo todo, marcharnos y seguir buscando? Cuando, Señor, es tu voluntad que allí donde tienes un pueblo, sí, aun cuando no son perfectos, pero que, Señor, te aman, dan testimonio de tu gracia en sus vidas, con ellos es tu buena voluntad que corramos juntos, que nos ayudemos. No solamente que yo voy a recibir beneficio, sino que también debo ser de beneficio para ellos. Oh Señor, ayuda a mis hermanos, por favor. Y confirma tu palabra en sus pensamientos, Señor, en cuanto a este tema. Señor, muchos de tus discípulos y tus apóstoles dieron su vida por los hermanos. Una muestra de nuestro verdadero cristianismo, de la realidad de nuestra fe, es que amamos a los hermanos. Oh Señor, gracias por enseñarnos eso. Bendiga su palabra, Padre, en mi corazón. En Jesucristo oramos así. Amén.